12 del mediodía, 34 minutos. Buena noticia dedicarnos al análisis, dedicar a entender el trasfondo del discurso del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas y también tomar reacciones desde distintas orillas, Paola, porque es necesario ver con sus matices lo que significa este discurso, además en donde se habló, uno, de la protección a la Amazonía, dos, de contrarrestar la deforestación, tres, el cambio de la estrategia de lucha contra las drogas, cuatro, la realidad del petróleo y del carbón, en fin, un discurso que además no está exento de dardos, sobre todo hacia el capitalismo, ¿por qué no decirlo? Y hacia el mundo desarrollado. Sí, señor Juan Pablo, y lo que queremos entonces en este bloque aquí en Sigue la W es hacer precisamente un análisis de esas frases tan impactantes y que han generado ya polémica del presidente Gustavo Petro en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Usted lo decía, un discurso en donde el presidente plantea varios interrogantes, donde habla de la biodiversidad, pero también de cómo esa biodiversidad ha sido aprovechada para fortalecer la violencia, ha hecho un duro llamado también por el cuidado de la selva amazónica, ha hablado sobre el tema del petróleo y del carbón como veneno para la humanidad y el tema de la guerra contra las drogas que para el presidente Petro pues ha fracasado y por eso al final entonces él deja un gran mensaje que es con el que se podría concluir todo este discurso y es convocar a toda América Latina a acabar con esa guerra contra la droga y por supuesto el llamado de paz que también hace el presidente Gustavo Petro. Vamos a escuchar algunos apartes de las frases más importantes del presidente Gustavo Petro en este discurso y ya vamos entonces a saludar a nuestros invitados para que nos ayuden un poco a entender lo que quiso decir el presidente. Decíamos que empezó hablando sobre el tema de la biodiversidad, pero también de la violencia en Colombia y aquí soltó una de sus frases más fuertes, Juan Pablo. Él dice: vengo de un país con belleza ensangrentada. Escuchemos. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. Bueno, eso fue como la entrada con lo que arrancó el presidente Gustavo Petro este discurso ante Naciones Unidas y después entonces empieza a hablar justamente de esa hipocresía del discurso del poder para salvar a la selva, pero afectándola, atacándola con otros negocios. Esto fue lo que dijo frente al tema de la selva amazónica. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva es lo que dijo el presidente Gustavo Petro lanzándole ese primer dardo a las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, a quien les dijo además que el único interés que ellos han tenido siempre es lanzarle venenos a países como Colombia, por ejemplo. Esto dijo frente a ese tema. Para ustedes,
Mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Y entonces aquí viene Juan Pablo, esa frase tan polémica de la que hemos hablado y es equiparar al petróleo, el carbón con la cocaína. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que, por ejemplo, la cocaína genera menos muertes que la industria del petróleo y el carbón, que pues no ha servido para nada y en cambio sí ha afectado la lucha contra el cambio climático. Esto fue específicamente lo que dijo y ya vamos a analizar esa frase del presidente Gustavo Petro. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Bueno, Juan Pablo, ahí No, está es que entonces. es impresionante el discurso, sobre todo porque no es algo a lo que estemos acostumbrados los colombianos como palabras de un presidente de la República ante la Asamblea de Naciones Unidas. Eh, es casi apuntar con el dedo acusador a los Estados Unidos, apuntar con el dedo acusador a las naciones desarrolladas de muchos asuntos, de la destrucción de nuestras selvas, de lo que pasa con los campesinos que terminan en las cárceles por culpa de los cultivos de coca, en fin, es un discurso que resulta bastante sorprendente por parte de un mandatario colombiano en esta tribuna global. Y más aún con ese mensaje, Paola, que también va en contravía de toda de una industria que además ha sido motor de desarrollo y generación de ganancias para algunas empresas en Colombia y para algunas zonas del país, como lo es el petróleo y el carbón. Sí, señor. Y más adelante el presidente habla sobre el tema de la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas que según él pues ha fracasado, pero antes de mostrarles lo que dijo frente a ese tema, quiero que nos detengamos justamente en esta discusión de el petróleo y el carbón como un veneno. El presidente, ya lo decíamos y ustedes lo escuchaban también, pues dice que el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y que por eso debe ser perseguida, pero para el presidente Gustavo Petro se han causado mínimas muertes por sobredosis y esta es la razón de las muertes que genera la cocaína. En cambio, el petróleo y el carbón sí nos van a extinguir a toda la humanidad y por eso quiero saludar a esta hora a nuestro primer invitado. Él es Sergio Guzmán, ya le digo exactamente, analista político y director de Colombia Risk Analysis, quien está con nosotros para ayudarnos a entender un poco esta frase del presidente Gustavo Petro en el discurso de Naciones Unidas. Sergio, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿usted qué opina sobre lo que dice el presidente frente a la cocaína y su comparación con el petróleo y el carbón? Bueno, Paola, a toda la mesa, un muy cordial saludo. Yo diría varias cosas. La primera es que estos discursos por lo general son dormilones y por lo general son hacia adentro de los países. Petro utilizó su primera gran oportunidad en el mundo para hablarle a todos los países, para hablar sobre temas que nos unen como el medio ambiente, para hablar sobre temas que nos unen como la crisis climática y también como las drogas. De cierta forma, Petro en este discurso está haciendo un paralelo
con el discurso que él venía haciendo en campaña en contra del calentamiento global, en contra del cambio climático y poniendo al sector extractivo en el centro del debate. Y por supuesto, es algo que hemos visto a la ministra de Minas, Irene Vélez, decir también en los últimos días, también suscitando mucha polémica. Y yo creo que en términos generales, esto no nos debe extrañar. Esta es la tendencia que Petro está buscando imponer. Esta es la tendencia que ya vemos otros líderes en el mundo tratar de hacer, y Petro está tratando de expandir el abanico de personas a las que le está hablando. Ahora, ¿significa eso que Colombia va a dejar de producir petróleo? No. ¿Significa eso que Colombia va a dejar de aprovechar los ingresos que le trae el carbón? No. Pero claramente lo que Petro está buscando con este discurso, diría que lo ha hecho de una manera exitosa, es poner un símbolo al frente de las Naciones Unidas y pegar el primer golpe de mesa para que el discurso y el debate empiece a girar en torno a lo que está diciendo el presidente de Colombia, un país con el 10% de la cuenca amazónica, como él lo reconoce. Sí, también está con nosotros Enrique Prieto, él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y también nos va a ayudar a entender un poco todo el significado de este discurso tan importante del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas. Profesor Prieto, ¿usted qué opina sobre las declaraciones que ha dado específicamente el presidente frente al tema del carbón y del petróleo, que pues son una industria que han ayudado que ha ayudado al desarrollo del país, pero que para el presidente Gustavo Petro pues están promoviendo la extinción de la raza humana? Bueno, buenas tardes, Paola, y a toda la mesa. También un saludo especial a todos los oyentes. Lo que vemos aquí es un discurso en el cual el presidente Gustavo Petro se está tratando de posicionar como un líder regional en materia de protección del medio ambiente. Ahora bien, Sergio ya lo manifestaba de una forma muy clara y precisa, y es que en este caso lo que está tratando el presidente Gustavo Petro es llevar a una tribuna internacional esa defensa que hizo durante su campaña, por la cual millones de colombianos votaron, pero quiere llevar esto más allá de Colombia, y es una esfera internacional que le permite articularse como un líder regional. Y no dejemos de lado que esta crítica hacia lo que es el carbón y los recursos naturales no renovables, pues no solamente de Colombia, es algo que está ocurriendo a nivel internacional. La crisis aquí en Europa que está ocurriendo con el cierre del gas ruso, pues también está llevando a todo este cambio. Así que lo que vemos aquí es un presidente que usa una tribuna para posicionarse a nivel regional, sin que esto implique en ningún momento que entre en pánico ni el mercado de hidrocarburos, de energía, en ningún momento. Simplemente tenemos que entender el contexto, es un contexto internacional, político, está enviando unos mensajes claros a sus aliados y a los que no son aliados, pero más importante, está posicionándose él y Colombia como un líder regional en la protección del medio ambiente. Otra invitada, Juan Pablo, hasta ahora, Mónica Amador Jiménez. Ella es investigadora de la Escuela de Geografía de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y pues ha estado también muy pendiente de todos estos temas de deforestación, lucha contra las drogas y militarización verde. Por eso quiero preguntarle, Mónica, inicialmente sobre esa comparación que hace el presidente Gustavo Petro entre la cocaína y el petróleo y el carbón. ¿Por qué él asegura que la cocaína lo que ha causado son mínimas muertes por el tema de la sobredosis, pero se le olvida al presidente Gustavo Petro todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, que también ha generado muchas muertes en Colombia y que además ha sido una de las principales razones por las cuales somos un país violento? Precisamente por lo que acabas de decir, es necesario hacer un cambio de paradigma de la lucha contra las drogas, porque desde que se declaró la lucha contra las drogas en 1971 por Richard Nixon, que declaró que era el enemigo número uno de los Estados Unidos por la situación de salud pública, pero también por lo que significaba para la seguridad nacional de los Estados Unidos, desde entonces no hemos visto sino muertes tanto dentro de Estados Unidos como precisamente fuera de Estados Unidos en los lugares de cultivo y producción de coca. Con relación a la asociación que hace el presidente Petro de la lucha contra las drogas con la lucha contra la deforestación y la crisis climática,
Yo pienso que la intervención que ha hecho en esta Asamblea General de las Naciones Unidas es una intervención que hace llamado a un cambio de paradigma en la manera de entender estos dos fenómenos que hasta ahora se habían analizado de manera separada. La lucha contra las drogas no se asociaba directamente a la lucha contra la deforestación y mucho menos al cambio climático. El cambio de paradigma, de articular estos dos problemas y estos dos fenómenos, implica que cambia también la manera como nosotros entendemos las categorías del problema, es decir, cómo se ha entendido el problema hasta ahora. Cuando el presidente Petro dice que la planta, la hoja de coca, una planta amazónica y sagrada a la que se le ha declarado la guerra en un discurso de las Naciones Unidas, está planteando un cambio conceptual en la manera como nos relacionamos con la naturaleza, en la manera como nos relacionamos en esta lucha contra las drogas y en la manera como entendemos la deforestación y la lucha contra la deforestación como una manera de mitigar y adaptarnos a una crisis mucho más grande que tiene que ver con el cambio climático y las emisiones de CO2 que no se han reducido. Los científicos y el panel intergubernamental de cambio climático han demostrado que a pesar de los enormes esfuerzos hechos por la sociedad civil y principalmente por los científicos en decirle al mundo, hace poco en la cumbre de Glasgow, una cumbre fracasada, una cumbre donde no se pudo llegar a ningún acuerdo, el modelo económico capitalista y de consumo no se ha detenido. Creo que aquí vale pensar y reflexionar sobre la importancia del decrecimiento, como habló la ministra Irene Vélez, en el norte global y un cambio de paradigma de la lucha contra las drogas. Bien, ya volvemos con usted, Mónica. Quiero ir con Sergio Guzmán porque me llama mucho la atención esta expresión que además utiliza Mónica. Cambio de paradigma. El mundo, ¿hasta dónde puede estar listo, Sergio, para hablar de un cambio de paradigma? No solamente en el tema de la deforestación, sino sobre todo en lucha contra las drogas, porque uno podría pensar que el discurso gira en torno a la deforestación y la protección de la Amazonía casi como un pretexto para poner el tema de la lucha contra las drogas sobre la mesa y sobre todo el cambio de paradigma de la guerra contra las drogas. Pues Juan Pablo, mire, yo pienso que es más fácil dicho que hecho. Cuando estamos hablando de un discurso y el lugar en donde está dando el discurso, estos discursos se tratan de símbolos, se tratan de tratar de mover la aguja global. Desafortunadamente, para hacerlo se necesita mucho más que un discurso, se necesita que esto pase a la Comisión de las Drogas y el Delito de la ONU, se necesita que la Comisión Europea, que los Estados Unidos, que los demás países también acompañen a Petro en este sentido. Y claro, es un primer anuncio y es algo que yo creo que los 4 años que va a estar al mando del país, Petro va a tratar de abanderarse de este tema, pero pues no olvidemos que el cambio climático lleva 26 reuniones COP y Petro hoy también lo declaró fracasado, a pesar de haber unos amplios consensos al respecto. En materia de drogas, todavía no hemos llegado a una mesa en donde nos pongamos de acuerdo en las palabras que el presidente Petro acaba de decir, que la lucha contra las drogas fracasó. Que por más de que en Colombia hayamos visto los efectos de esto y todos tengamos, digamos, eso tiene una resonancia acá en el país, eso en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, no va a tener la misma resonancia. En Europa no va a tener la misma resonancia. Entonces, claramente el discurso de Petro ayuda a fijar los parámetros iniciales para una conversación en sus términos y según la narrativa que él está colocando. Pero recordemos que ni cuando los expresidentes Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos o Vicente Fox de México también lo dijeron, tampoco ha resultado en absolutamente ningún cambio en la lucha contra las drogas. Entonces, me parece bien, pero no creo que vaya a lograr nada. Y en ese sentido yo quiero preguntarle al profesor Enrique si es necesario que los países, sobre todo de Latinoamérica, aquellos que son productores de algún tipo de drogas, estén en sintonía para por lo menos mitigar un poco este flagelo. Le digo por qué. Digamos, aquí se habla de acabar con las bandas criminales, el sometimiento de bandas, pero ¿de qué sirve someter bandas
si hay carteles mexicanos en Colombia, incluso también la presencia de organizaciones criminales de Venezuela ahora como se ha conocido en los últimos meses. Efectivamente, Mauricio, este es un llamado o esta invitación que hace Gustavo Petro a que repensemos la guerra, la lucha contra las drogas desde el norte global hacia el sur global. También implica que lleguemos a unos consensos y que trabajemos de forma mancomunada países productores, como lo es Bolivia, como lo es Colombia, también México con todo su problema de los carteles, y que podamos enviar un mensaje común de que es necesario repensar esto, que acá nadie está ganando. Y muy importante, algo que nos ha dicho en el discurso del presidente Gustavo Petro, que es importante señalar, y es probablemente el problema ahorita de los Estados Unidos no es la coca, no es la marihuana, sino todas aquellas drogas sintéticas. Lo mencionaba el fentanilo, ¿no? Y ponía esta bandera en rojo de tengan en cuenta esto. Así que definitivamente esto requiere un diálogo internacional. Perdón, Mauricio. Sí, no, adelante, Enrique. Adelante, que pena, Juan Pablo. No, que esto requiere un diálogo internacional, norte global, sur global, pero la invitación es a repensarlo y con unas cifras claras, unos hechos, y más allá de ese mercado de drogas sintéticas que definitivamente está causando un gran problema en la sociedad norteamericana y en muchos lugares de Europa Occidental. Sí, yo quiero regresar con la investigadora Mónica Amador e insistir en un tema. Si bien el discurso pues es impactante ante las Naciones Unidas, un poco más tímidamente también lo había hecho Juan Manuel Santos diciendo es necesario repensar la política mundial de lucha contra las drogas. ¿Qué tendría que pasar para que eso empiece a cambiar realmente? Porque Europa y Estados Unidos pueden decir, bueno, sí, importante ese discurso, pero de ahí a que se cambie, a que ellos digan, sí, también es responsabilidad de nosotros, los países donde más se consume esa droga que viene de Colombia, ¿eso será utopía, Mónica? No, yo no creo que es utopía. Y precisamente lo que siento es que el discurso del presidente Petro en las Naciones Unidas, más que ser un punto de partida, es un punto de llegada. Y lo que demuestra es que ya se están construyendo consensos dentro de Estados Unidos, en países europeos. Ya el mismo expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los primeros que abanderó este tema en las Naciones Unidas entre los países suramericanos y que ya se está empezando a lograr un consenso de manera que se pueda hacer público. Me parece importante retomar el asunto de cambio de paradigma en un discurso de la Asamblea de las Naciones Unidas, porque los discursos no solamente son palabras, los discursos son una práctica y tienen efectos en este sentido geopolíticos. El cambio de paradigma en la asociación del discurso de lucha contra las drogas y lucha contra la deforestación o medidas efectivas para mitigación y adaptación de cambio climático, entendiendo que el tema de fondo es el modelo productivo, es decir, petróleo y carbono, es un cambio de paradigma geopolítico en la manera de que como el norte global se relaciona con el sur global en la extracción de recursos, en un contexto de crisis ambiental donde las soluciones de los últimos por lo menos 50 años no han sido efectivas, han traído más muerte tanto en el norte como en el sur y nos encontramos en un punto de inflexión, lo que llaman los expertos un tipping point del metabolismo de las relaciones biofísicas del planeta en el que hay que tomar medidas inmediatas y para ello hay que hacer un cambio de paradigma y de las relaciones geopolíticas. Y el mejor lugar para plantearlo es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, Sergio, decía el profesor Enrique que con este discurso el presidente Gustavo Petro se quiere configurar como un líder a nivel de la región en materia de defensa del medio ambiente, pero también en esa lucha contra las drogas. ¿Cómo podría empezar este discurso a traducirse en acciones concretas para que, por un lado, y como él hizo el llamado, se deje de envenenar a la selva amazónica, por ejemplo, y para el otro, pues, tal vez se piense en la legalización de las drogas? No, Paula, yo creo que ese no es el lugar para comenzar. De hecho, yo creo que ese es el lugar para terminar, pero quizás no el lugar para comenzar. No sé si ustedes estuvieron pendientes ayer, el gobierno de Gustavo Petro en pleno se reunió con el enviado especial para el cambio climático, John Kerry, y empezaron a plantear formas en donde Colombia y Estados Unidos puedan colaborar más de cerca para promover la protección al Amazonas
y en contra de la deforestación, generar economías productivas, generar economías que ayuden que las personas que viven en zonas de altos índices de deforestación, en Caquetá, en Guaviare, en Putumayo, tengan alternativas económicas reales que les permitan a ellos en involucrarse con los mercados y al mismo tiempo luchar contra la deforestación que ocurre en sus parcelas es lo clave. Y de ahí a hablar de legalización es un valle muy, muy ancho. Entonces me parece que hacer grupos de trabajo, trabajar con los donantes que ya están trabajando en ello, el Reino Unido, el Reino de Noruega, los Estados Unidos, Canadá, puede ser el mango más bajito para empezar a luchar contra la deforestación, porque si el gobierno de Gustavo Petro arranca hablando de legalización, se le pueden cerrar muchas más puertas de las que se le pueden abrir. Es Sergio Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros, también al profesor Enrique Prieto y a la experta Mónica Amador desde Bristol. Por eso, si usted se da cuenta, ya es de noche, Andrea. Claro, muy amablemente. Bueno, ya es de noche. Acompaña. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. En segundos sigue la W en Digital y les vamos a contar cómo es posible que un contrato de biometría al Congreso se lo hayan ofrecido a una empresa de confección de uniformes. Es que a veces las orejas se le ven demasiado al burro. Eso será en Sigue la W en Digital, porque aquí llegan dos sabios, Hernán Peláez y Martín de Francisco, con fútbol y algo más.